Bienvenida, bienvenido al capítulo final de nuestro análisis sobre la Guerra de los 7 años. Ya hemos visto las batallas que decidieron el destino de Quebec. Hoy nos metemos de lleno en el final de la historia. La caída del último bastión francés, las tensas negociaciones que redibujaron el mapa del mundo y cómo una victoria aplastante, paradójicamente, acabó encendiendo la mecha de la siguiente gran guerra. Exacto. Y para entender esa paradoja, nos apoyaremos en trabajos como Crucible of War, de Fred Anderson, o The Global Seven Years' War, de Daniel A. Baugh. Nos ayudarán a ver que el Tratado de París no fue un final feliz, sino, el comienzo de una crisis totalmente nueva para el Imperio Británico. Perfecto. Pues metámonos de lleno en ello. Estamos en 1760. La situación para los franceses en Canadá es, por decirlo suavemente, desesperada. Quebec ha caído. ¿Cómo se vive ese último acto en Montreal? Pues Montreal es una isla a la que se le está acabando el tiempo y el espacio. El Chevalier de Lévis, tras su victoria pírrite en Sainte-Foy, se ha tenido que retirar allí. Y lo que se le viene encima no es un asedio al uso, es una anaconda estratégica. 3 ejércitos británicos, con una fuerza combinada de casi 17.000 hombres, están convergiendo sobre la ciudad. 17.000. Desde 3 direcciones a la vez. Vaya. ¿Y cuántos hombres le quedaban a Lévis para defender la ciudad? Apenas unos 3.000, entre soldados regulares y milicianos. Y lo que es peor, sus alianzas se han desmoronado. La mayoría de las milicias canadienses, al ver que todo está perdido, simplemente se han ido a casa para la cosecha. Claro, a salvar lo que se pueda. Y sus aliados indígenas, que eran muy pragmáticos, han visto que los franceses ya no pueden abastecerlos ni protegerlos. Así que han negociado paces por separado con los británicos. Están completamente solos. Una situación insostenible. El gobernador Vaudreuil, que está al mando, tiene que verlo. ¿Intenta siquiera luchar? Es consciente de que cualquier resistencia es un suicidio. Su única carta es la diplomacia. Intenta ganar tiempo y le propone al comandante en jefe británico, a Jeffrey Amherst, un alto al fuego de 1 mes. ¿Un mes? 1 mes para negociar una capitulación honorable. Uf, 1 mes es muchísimo tiempo en una guerra. Realmente esperaba que Amherst aceptara. Yo creo que era una mezcla de esperanza y de querer controlar el relato de la derrota. Salvar la cara. Ya. Pero Amherst no estaba para juegos. Su respuesta fue un no rotundo. O sea, un se acabó. Se acabó. No hay nada que negociar. Exige la rendición incondicional y total. Y punto. Bueno, aunque los términos que ofrece tienen un matiz interesante. Por un lado, son generosos. Permite que todas las tropas francesas regresen a Francia bajo palabra de no volver a luchar en esa guerra, y eso incluye tanto los soldados regulares como a las famosas troupes de la marine. ¿Quiénes eran exactamente estas troupes de la Marine? A menudo se mencionan. Eran unas unidades fascinantes, pertenecían al Ministerio de Marina y eran la fuerza de defensa principal de las colonias, una especie de infantería de marina colonial muy adaptada al terreno y a la guerra en Norteamérica. Entiendo. Permitirles volver a casa era una forma de vaciar el continente de soldados enemigos de una vez por todas. Vale, eso suena razonable. Una solución limpia. ¿Dónde está la trampa entonces? La trampa está en el honor. Amherst se niega categóricamente a concederles los honores de guerra. Un momento, honores de guerra. Suena a una formalidad, pero imagino que en el siglo XVIII era algo muy serio. Era fundamental. Los honores de guerra permitían a un ejército derrotado salir de la fortaleza con sus banderas desplegadas, las armas al hombro, sonando los tambores. Era el reconocimiento público de que se habían batido con valor. ¿Y negárselo era? Una humillación pública. Un castigo. Pero eso parece increíblemente personal por parte de Amherst. ¿Era una práctica habitual o fue una humillación calculada y específica contra los franceses? Fue totalmente calculada. Según sus propias palabras, se los negaba porque los franceses habían incitado a los salvajes a perpetrar las barbaridades más horribles. Estaba castigando a todo el ejército francés por las tácticas de guerrilla y los ataques en la frontera que habían aterrorizado a los colonos británicos. Era una declaración moral entonces. Totalmente. Entiendo. El Chevalier de Lévis, como militar de carrera, debió de enfurecer. Absolutamente. Consideró la decisión un insulto intolerable al honor de sus hombres. Amenazó con romper las negociaciones y luchar hasta el final. ¿Y qué pasó? Pues que aquí es donde el político, el gobernador Vaudreuil, se impone al soldado. Sabe que una última batalla solo significaría una masacre inútil de civiles y soldados, así que anula la protesta de Lévis y, el 8 de septiembre de 1760, firma la capitulación de Montreal. Y con esa firma se acabó.
Con esa firma, el sueño de una nueva Francia se desvanece para siempre. Se arría la flor de lis y el estandarte francés deja de ondear sobre Canadá. Para los colonos americanos esto debe haber sido la victoria definitiva, pero claro, como nos recuerdan las fuentes, esto era una guerra mundial. La caída de Montreal significó que la máquina de guerra británica se detuvo, ni mucho menos. La máquina de guerra de William Pitt estaba a pleno rendimiento y tenía objetivos por todo el globo. Tras Montreal, el foco se desplaza. En la India, en 1761, cae Pondicherry, el último gran bastión francés. Y en el Caribe, los británicos se lanzan a por las joyas de la corona francesa, sus islas azucareras. En 1762 capturan la riquísima Martinica. Y en medio de todo esto, España decide que es un buen momento para entrar en la guerra. Lado de una Francia ya exhausta. Y la respuesta británica no se hace esperar, imagino. Inmediata y devastadora. En cuestión de meses, una fuerza expedicionaria toma La Habana, el corazón de la defensa del Caribe español, y otra escuadra captura Manila, en las Filipinas. Fue un desastre absoluto para España. Entonces, si Gran Bretaña sigue acumulando victorias por todo el mundo, ¿qué es lo que les empuja a sentarse a negociar la paz? ¿Por qué no seguir hasta aplastarlos del todo? Por dos motivos fundamentales que ocurren casi a la vez: el agotamiento total del enemigo y un terremoto político en Londres. Francia está, literalmente, en bancarrota. La caída de Canadá provocó una crisis de crédito masiva en París. Claro. Su sistema financiero se basaba en la promesa de las riquezas coloniales. Y esa promesa se había esfumado. No podían pedir más préstamos. No podían pagar. Y mientras Francia se hunde, en Londres hay un cambio en el trono. Exacto. El rey Jorge III muere y en 1760 le sucede su nieto, Jorge III. Y el nuevo rey tiene ideas muy distintas. Desconfía profundamente del arquitecto de la guerra, William Pitt. Del hombre que les había dado la victoria. Precisamente. Anderson en Crucible of War lo pinta muy bien. Pitt era arrogante, brillante, pero también muy teatral y difícil. El joven rey, Jorge, lo veía como un demagogo peligroso que estaba hipotecando el futuro de Gran Bretaña por su propia gloria. ¿Y a quién escucha el nuevo rey? A su tutor y hombre de confianza, Lord Bute. Bute es la antítesis de Pitt. Es cauto y está aterrorizado por la deuda nacional, que se ha disparado a niveles astronómicos. Su prioridad absoluta es firmar la paz. O sea que a Pitt, el artífice de la victoria, le enseñan la puerta de salida en cuanto deja de ser conveniente. Tal cual. El punto de ruptura llega cuando Pitt se entera del pacto secreto entre Francia y España. Propone al gabinete un ataque preventivo y total contra España antes de que pueda movilizarse. Quería acabar con todos. Quería aplastar a la Casa de Borbón para siempre. El resto del gabinete, liderado por Bute, cree que es una locura, una escalada demasiado arriesgada y costosa. Pitt, al ver que no tiene apoyos, dimite de forma dramática en octubre de 1761. Y su salida es la luz verde para la paz. La luz verde definitiva para que empiecen las negociaciones en serio. Tenemos entonces a una Francia en bancarrota y a una Gran Bretaña con un nuevo liderazgo que busca la paz. Con Bute y el duque de Choiseul, el astuto negociador francés, al mando, ¿cómo fue el reparto final? ¿Qué se puso sobre la mesa en el Tratado de París de 1763? Cabo Bretón, vamos, el fin de su sueño continental. Pero aquí es donde la mentalidad del siglo XVIII choca con la nuestra. Hoy vemos Canadá como un gigante y Martinica como una pequeña isla. Pero según las fuentes, en Londres había un debate muy serio sobre qué era mejor. Totalmente. Y nos dice mucho de la economía de la época. Vivían en un mundo mercantilista obsesionado con materias primas de alto valor, que no se podían producir en Europa. Y el azúcar era el petróleo del siglo XVIII. El petróleo del XVIII, me gusta. Un lobby muy poderoso en Londres, el de los plantadores de azúcar de Jamaica, argumentaba que quedarse con Guadalupe y Martinica inundaría el mercado y bajaría los precios. Así que, para sorpresa de muchos, Gran Bretaña devuelve a Francia sus valiosísimas islas azucareras. ¿En serio se plantearon cambiar todo un futuro país por el control del precio del azúcar? Se debatió acaloradamente en el Parlamento. Voltaire se burló diciendo que luchaban por unas pocas hectáreas de nieve. Al final, la visión geopolítica de asegurar el continente se impuso. Pero fue una decisión controvertida. Entiendo. ¿Y Francia recibió alguna otra concesión? Para que no fuera una rendición total.
Sí, se le permitió conservar los derechos de pesca frente a la costa de Terranova, algo vital no solo para su economía, sino para entrenar a los marineros de su armada, y se le dieron 2 pequeñas islas, San Pedro y Miquelón, como base para sus flotas pesqueras. Vale. Y España, que había entrado al final y lo había perdido todo. Pues España, para recuperar el estratégico puerto de La Habana, tuvo que hacer un sacrificio y ceder Florida a los británicos. ¿Y no recibió nada a cambio por perder Florida? Aquí es donde entra la diplomacia secreta. En una negociación paralela, Francia, como compensación, le cede a España el gigantesco e inexplorado territorio de Luisiana al oeste del Mississippi. Un regalo envenenado, supongo. Totalmente. Un territorio enorme, carísimo de defender, imposible de controlar, pero sobre el papel parecía una compensación justa. En resumen, Gran Bretaña emerge como la superpotencia global indiscutible. Sin duda. Es el final del primer imperio colonial francés y el comienzo del apogeo del primer imperio británico. Tienen el control naval, comercial y colonial. No hay rival. Y, sin embargo, las fuentes insisten en que esta victoria fue, en cierto modo, el principio del fin. Que en el momento de su mayor triunfo, el imperio contenía ya las semillas de su propia destrucción. Esa es la gran ironía de todo el conflicto. De repente, Londres tiene que gobernar un territorio inmenso, que va desde el Ártico hasta Florida, poblado por colonos con una fuerte tradición de autogobierno, católicos franceses en Quebec y cientos de naciones indígenas. Que no se consideraban un pueblo conquistado, ni mucho menos. En absoluto. Y no tardaron en demostrarlo. La salida de los franceses, que para muchas tribus eran socios y aliados, y la llegada de los británicos, a quienes veían como una amenaza, provocó un levantamiento indígena masivo en 1763. La rebelión de Pontiac. Exacto. Fue una guerra brutal y costosa que demostró a Londres que controlar el nuevo territorio iba a ser una pesadilla. ¿Y cómo reaccionó el gobierno británico a esa rebelión? Con una medida que tendría consecuencias enormes: la Proclamación Real de 1763. Para pacificar la frontera, trazaron una línea a lo largo de los montes Apalaches y prohibieron a los colonos asentarse al oeste. Ostras, espera un momento. Desde la perspectiva de un colono de Virginia o Pensilvania, eso tuvo que ser una bofetada. Luchamos una guerra durante años para expulsar a los franceses y ahora nuestro propio rey nos prohíbe ocupar esas tierras. Precisamente. Para especuladores de tierras como George Washington y para miles de colonos, la proclamación fue una traición. Pero para Londres era una cuestión de pragmatismo. Y de costes. Y hablando de costes, ese era el problema principal: el dinero. La famosa deuda de guerra. Una deuda que se había duplicado, alcanzando la cifra astronómica de 130 millones de libras. 130 millones. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto anual del gobierno era de unos 8 millones. Era insostenible. El nuevo primer ministro, George Grenville, tenía una lógica que desde Londres parecía impecable. A ver. La guerra se ha luchado para proteger a las colonias americanas. Por tanto, es justo que las colonias ayuden a pagar la factura. Una lógica que no fue muy bien recibida al otro lado del Atlántico, me da a mí. No lo fue, porque el plan de Grenville no era solo pagar la deuda pasada, era financiar un ejército permanente de 10.000 soldados británicos en Norteamérica. Y aquí la percepción lo es todo. Para Londres, ese ejército era para proteger a las colonias. Para los colonos, que ya no veían ninguna amenaza externa, ese ejército parecía una fuerza de ocupación. Y de esa lógica nacen los impuestos que todos recordamos del colegio. Exacto. La ley del azúcar de 1764 y, sobre todo, la ley del timbre de 1765, la Stamp Act, fueron un cambio radical. Por primera vez el Parlamento británico imponía un impuesto directo sobre los colonos, no para regular el comercio, sino para recaudar dinero. ¿Y eso chocó frontalmente con? Con un principio sagrado para ellos: no taxation without representation. No a los impuestos sin representación. Y aquí es donde las dos visiones del imperio se vuelven irreconciliables. Totalmente. Desde Londres, las colonias habían sido egoístas e insubordinadas, y ahora tenían que aceptar la autoridad del Parlamento. Punto. Desde Boston o Filadelfia, ellos habían aportado hombres y recursos, y ahora un gobierno lejano, donde no tenían voz, les estaba arrebatando sus derechos. La victoria que eliminó la amenaza francesa, irónicamente, eliminó también la principal razón por la que las colonias necesitaban la protección de Gran Bretaña. Ya no eran socios. Eran un recaudador de impuestos
y un contribuyente receloso mirándose cara a cara. Y así, la victoria total de 1763 se convierte en la cuenta atrás para la crisis de 1776. Eliminar a Francia del mapa de Norteamérica no trajo la paz imperial, sino que destapó una pregunta que ya no se podía ignorar. ¿Qué significaba ser británico en América? Una pregunta para la que Londres y las 13 colonias tenían respuestas radicalmente distintas. Y en el choque de esas respuestas se encuentra el origen de los Estados Unidos. Un conflicto que no solo redibujó el mapa del mundo, sino que sembró las semillas de la siguiente gran revolución. Ha sido un viaje fascinante por las complejidades de la guerra, la diplomacia y las inesperadas consecuencias de la victoria. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si ha sido de interés, no olviden suscribirse y pulsar el botón de me gusta. Vuestra atención y apoyo son fundamentales para nosotros. Hasta la próxima.